ustedes saben, estamos en la tercera edición del ciclo internacional de conferencias post-40. En este caso nos va a acompañar Pedro Limni con su presentación, Configuraciones, Preexistencias, Arquitectura y Ciudad. Paso a presentar a Pedro. Pedro Limni es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República de Uruguay y magíster en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es fundador del Limni Mascom, con sede y práctica en Uruguay, sede en Montevideo concretamente. Pedro fue el curador del pabellón de Uruguay para la Bienal de Venecia 2012. Ha recibido diversos premios y reconocimientos, destacándose los obtenidos por la obra realizada en la Bienal Internacional de Arquitectura de Miami 2005, la Bienal Internacional de Arquitectura de Quito 2006, y una distinción en la BIAR en Argentina en 2018. Por sus trabajos, Pedro también ha sido seleccionado para el Mies Crown Hall American Prize 2014-2015 por la obra Casa en la calle Libertad. Ha dictado conferencias en diversas universidades extranjeras, destacándose la Facultad de Arquitectura, Diseños y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña, y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Actualmente Pedro es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires y de la Universidad de la República en Uruguay. Bueno, para nosotros, Pedro, es un gusto recibirte acá, en nuestro colegio, y agradecerte especialmente que compartas nuestro trabajo con nosotros, y bueno, te damos la palabra. Bueno, primero que nada, obviamente agradecer a Francisco Cadao por la invitación y al Colegio de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 5, por también la amabilidad de la invitación. Y si les parece, comparto pantallas comparto la pantalla y les cuento un poco algunos trabajos que seleccioné para mostrar hoy. ¿Cómo no? Bueno, esta conferencia, esta presentación se llama Configuraciones, Preexistencias, Arquitectura y Ciudad, porque un poco como el nombre lo advierte, trata de ciertas obras recientes que lidian con preexistencias. Hay una preocupación muy fuerte por el relacionamiento con la ciudad, y eso define ciertas configuraciones arquitectónicas que se van adecuando, colisionando en determinados casos con determinados fines que ahí iré relatando un poco. Y antes que nada, quizás siempre como un pequeño prolegómeno, contar un poquito algunas de las cosas que hacemos en la oficina, y algunas que hago particularmente, y algunas cuestiones también que me definen como arquitecto. Por un lado, soy hijo de padre y madre arquitectos, de esa generación de arquitectos de ladrillo, o como se los conoce en Uruguay, que tuvo una relevancia bastante fuerte, sobre todo a comienzos de la década del 70 y los 80. Y bueno, también me crié en una casa de arquitectos que tenía esa condición muy brutalista, ladrillo visto, hormigones vistos coplanares, una materialidad muy, muy fuerte, con una espacialidad muy modelada, muy doméstica, también de cierta influencia altiana. Y seguro que estas cuestiones, ¿no?, van marcando una manera de mirar, una manera de relacionarse con la arquitectura, y no perder en cuenta, ¿no?, de esa condición de lo doméstico, esa condición que tiene que lograr generar el espacio, en definitiva, donde nos movemos, sea intramuros o extramuros. Por otro lado, ciertos estudios de arte que ocuparon cierto periodo de mi vida, desde bastante chico y hasta comienzo de los 2000, donde, bueno, transcurrí en diferentes talleres, y sobre todo en el taller de Nelson Ramos, un artista local muy importante, que tuvo una trayectoria muy destacada y que fallece en el 2004, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí fui desarrollando toda una serie bastante extensa de grillas, donde la grilla siempre es como un tema presente y se van sumando múltiples variaciones, y es como
una obsesión entre lo que uno puede, el orden que uno puede instaurar y ciertas contingencias o ciertos elementos que están por fuera de ese orden con los cuales uno tiene que ir compatibilizando ciertas cuestiones que hacen. Y más allá de pertenecer a otro campo, me parece que se relaciona bastante con cierta manera de ver y cierta manera de entender algunas cosas. Y otras obsesiones, ¿no? Como el dibujo de los teatros, ¿no? Esa condición escénica que enfrenta a un lugar donde uno mira y es mirado, y hay una serie de relaciones que también me obsesiona bastante en la construcción de la mirada hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Esa idea de un anverso y un reverso, de estas configuraciones, ¿no? Donde se representa una escena, y que muchas veces no es temporal, pero bueno, tiene una condición muy pregnante en la construcción de imágenes. Y en ese sentido, el trabajo que desarrollo se parte en tres lugares. La oficina más propiamente dicha y convencional, que se llama Limnimas, que es una oficina pequeña. Está Rafael Solano como arquitecto asociado, es un arquitecto bastante más joven que yo, y algunos colaboradores. Mi actividad docente en la Facultad de Arquitectura y en Ditela, de la cual no voy a hablar hoy, y una serie de proyectos más personales, entre los que está Voxtalk Project, que es un proyecto editorial que llevo con Gonzalo Carrasco, que bueno, ahora con la pandemia está un poquito, diríamos, dormido, pero bajo el cual hemos hecho muchas actividades, y 8 y medio, un espacio de exhibición que es un proyecto personal y que comenzó hace un par de meses, y de los cuales voy a mostrar alguna cosa. Entonces, en ese sentido, me interesaba mostrar por algunos de los proyectos que hemos realizado bajo el ala de Voxtalk Project, que también incluyó la curaduría de la Bienal de Venecia. Y en este caso fue un pabellón que armamos para la Bienal de Arquitectura de Chile, que se desarrolló en Valparaíso, que trabajaba, ¿no? Que se llamaba Radiaciones, discutiendo las futuras relaciones entre cuerpo, memoria y territorio, que trataba de interrogar en la ciudad de Valparaíso, que tiene la condición de patrimonio de la humanidad, la condición del monumento. Y bueno, y para ello lo que hicimos fue desarrollar una radio, ¿no? Una radio móvil que se fuera desplazando en la ciudad de Valparaíso durante el periodo de la Bienal, y que sea un espacio, ¿no? Que, enfrentado a los monumentos, convocar a diferentes actores urbanos para establecer conversaciones que eran retransmitidas en la radio de la Bienal, y así poder problematizar, ¿no? La condición del monumento y desplazarla de esa mirada un poco más museística o esteticista, que suele venir acompañada de esas connotaciones, a la idea, ¿no? de la posibilidad de ser monumentos, pero seguir asumiendo la posibilidad de un espacio para la vida, no puramente contemplativo. Entonces, en ese sentido, diseñamos, bueno, estos eran los dibujos que hemos presentado para el concurso del pabellón en la Bienal, ¿no? Que eran unos esquemas muy elementales, ¿no? Basados sobre todo en algunas maneras de representar de William Kendrick, un artista sudafricano que en lo personal me gusta mucho. Y bueno, y estaba esa idea, ¿no? De ir activando diferentes espacios urbanos a través de conversaciones con diferentes actores locales en una dispositivo de carácter más performativo. Y bueno, básicamente terminó siendo este carro rojo, ¿no? Que en realidad se desplegaba, ¿no? Lo llevábamos con una camioneta, abría, ¿no? Bajaba esos dos laterales, que armaba esas dos escaleras que lo atravesaba, y en el medio se disponían dos sillas y el micrófono, ¿no? Que retransmitía en altavoz en el espacio donde se emplazaba, y a su vez era retransmitido por la radio de la Bienal, y intentaba problematizar la condición de monumento en todas sus dimensiones, abordando la problemática en un sentido más social. Y bueno, ahí algunos acá estaban los A77, que probablemente a Lucas lo conozcan, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, que se integró en estas actividades durante el desarrollo de la Bienal. Y bueno, y este otro proyecto más personal, que lo tenía en la cabeza hace bastante, y que va más vinculado a lo primero que les contaba, a ciertos estudios de arte, que era la posibilidad de generar un pequeño espacio de exhibición para que sucedan cosas. Y bueno, justo en una zona donde estoy trabajando con algunas otras obras,
unos clientes con los que venimos desarrollando varios proyectos y que en ese sentido me van acompañando un poco ciertas ideas, compraron esta casa en la cual se va a emplazar un emprendimiento gastronómico que estamos desarrollando, pero que tenía la particularidad de contar con ese garaje en planta ahí directamente a la vereda, que no cumplía con medidas aptas para su uso, tiene un techo de altura 210, 209, 2 metros poquito de ancho, 4 metros algo de profundidad, apenas si entra un auto pequeño, y solo podía ser usado como depósito. Entonces, le solicité que me lo cedieran en comodato, que yo me hacía cargo de los gastos, etc. Y bueno, y mi idea era transformarlo en un espacio que pudiera alojar exhibiciones de gente afín a nuestra cultura material, artistas, arquitectos, actividades performativas, con una pequeña transformación. Entonces, bueno, lo que hice en la operación fue básicamente pintarlo de blanco, limpiarlo, ordenarlo, arreglar las paredes, el suelo y el cielo, ponerle iluminación y diseñar una gran puerta, un gran vidrio que se mueve, que pivotea sobre uno de esos extremos y que cuando queda cerrado genera una gran vidriera que permite que el espacio aparenta no tener acceso, solo es visto desde la vía pública y presenta la misma accesibilidad, la misma relación con todos los paseantes, con toda la gente de la ciudad. Entonces, bueno, ahí está un poco la transformación del espacio, ¿no? Ese gran vidrio que se abre y que deja esa pequeña, o sea, como una especie de analogía del cubo blanco de la galería en miniatura, apenas son 8 metros y medio cuadrados, que por un lado alude obviamente a la película de Fellini, pero por otro lado está en directa relación con los metros cuadrados disponibles. Y bueno, y voy invitando a artistas, gente afina a que por periodos de aproximadamente un mes ocupen el lugar. Eso permite, o me permite tener una conversación, escribir el texto y también ir aprendiendo de diferentes miradas que después obviamente van informando cierta manera de pensar, cierta manera de ver que me interesa mucho. Y lo único que indica la presencia del lugar es esa chapa que tiene el logo del 8,5 y por cada una de las muestras que suceden hay una hoja A4, ¿no? Muchas que presenta al artista, hay un pequeño texto que escribo sobre lo que ahí está pasando y que la gente se lo puede llevar, ¿no? Y puede entender un poco a qué refiere lo que ahí acontece. El primero de los artistas invitados fue Pablo Uribe, es un artista conceptual que ha sido Premio Nacional de Arte y que ha trabajado intensamente con muchas series de monocromos que refieren a la pintura nacional, él toma ciertos cuadros icónicos con una restauradora alemana, arman toda la paleta de colores, ¿no? la desarman, y en el mismo tamaño, en el mismo formato del cuadro, arman todos los monocromos que refieren a esa pintura, ¿no? Entonces, tiene una cantidad de monocromos que van refiriendo determinadas a múltiples pinturas icónicas de la pintura nacional, y en esta muestra que se llamaba Museo Nacional había muchos fragmentos de diferentes cromas, como él los denomina, y que uno podía entender que había como cierta paleta de lo que uno podía entender como la pintura uruguaya. Ahí está, ¿no? La chapa donde uno se lleva lo que informa de lo que ahí está aconteciendo, y simplemente, ¿no? Gente que pasa por la vereda, que ese es el objetivo, le llama la atención, curiosea, entiende, no entiende, se hará sus preguntas, dirá qué hacen estos cuadrados de colores ahí adentro. Y bueno, esta es la que está ahora, ¿no? Es la segunda, está ahora la semana que viene se estaría levantando esta muestra, va a dar paso a una obra de Gerardo Golbázer. La chica que expone en este caso es Cecilia Jarbazo, es fotógrafa, y en este caso trabajamos la idea de realidad y representación. Entonces hay una gran mesa con un banquete servido como los restos de una especie de gran cena, y la foto de ese banquete, y bueno, cómo a lo largo del mes la representación entre esa foto inicial y todo lo que está en esa mesa que se ha ido pudriendo, han ido apareciendo hormigas, moscas, gusanos, etc., ha ido desplazándose, ¿no? Entre ese distanciamiento entre realidad y representación, que es uno de los temas que, entre otros, que trabaja esta obra, ¿no? Ahí uno puede ver la foto en caja de luz en la parte posterior y el banquete al cual me referí.
Y bueno, la idea es en principio que 8,5 dure 2 años, y bueno, y voy manejando siempre una agenda de saber quiénes son los próximos 2, tampoco mucho más para no enloquecerme, porque en definitiva, como les contaba, en este caso soy un poco el hombre pulpo, ¿no? Hago de todo, invito al artista, escribo el texto, ayudo a montar, ayudo a desmontar, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora pasaría a contarles un poquito algunas cuestiones más convencionales de mi trabajo como arquitecto, que quizás les resulte como más familiar. Por un lado, ¿no? Hay como 3 temas que me interesan de sobremanera para aproximar o definir la realidad de material de las cosas que hacemos. Que por un lado esa tensión que también se veía en esas grillas que les mostraba al comienzo entre autonomía y contexto, ¿no? Por un lado está la autonomía en términos de lo que uno quiere hacer en términos absolutos, y después está ese contexto que informa necesariamente lo que uno hace, una dimensión predial, una normativa, unas demandas específicas, toda una serie de temas que tienen que lidiar y que generan una tensión y que también hablan de esa condición más humanística, porque si fuera una arquitectura absoluta, por lo menos a mi entender, y siguiendo un poco ciertas cuestiones de las que hablaba Tafuri en sus teorías y historias, dejaría al individuo afuera. Por otro lado, ¿no? La condición estructural como modo de generar forma y definir en su dimensión intrínseca la condición material de las cosas que hacemos, pero a su vez en ciertas manipulaciones, como la estructura adquiere ciertas figuraciones de carácter más afectivo por sobre la pura índole portante. Y después un tema que ahí sí es bastante más personal, toda una serie de imágenes que por un lado ayudan a elaborar forma y también son argumentos que nos permiten explicar lo que hacemos. Entonces quizás ahí hay como esta especie de 3 lugares que se van interceptando y se van solapando y que siempre no son como parte de la manera que nosotros tenemos desarrollando los proyectos de la oficina, ¿no? Por un lado, cuando surge un proyecto siempre hay una carpeta donde empiezan a aparecer esas imágenes que no son visuales de referencia, sino son argumentales. La estructura siempre es un tema muy presente, y la relación en términos de ciudad, ni que hablar, ¿no? Cómo es la condición urbana de lo que nosotros hacemos. En ese sentido, para explicar un poco cómo funcionan las imágenes, ahí sí me gusta apropiarme de ciertos métodos, ciertas cuestiones que utilizan algunos artistas y confrontar a modo de explicación algunos pares dialécticos. En este caso, por un lado tenemos el famoso rinoceronte de Durero enfrentado al esqueleto del hipopótamo de Cuvier, y el cual, por un lado, el hipopótamo era explicado en términos puramente funcionales por Cuvier, decía, denme un fósil, un fragmento del esqueleto y lo reconstituiré toda la bestia. Entonces ese esqueleto del hipopótamo es el esqueleto de todos los hipopótamos, pero también el de ninguno. Y por otro lado está este dibujo de Durero, que fue un encargo, ¿no? Porque le habían enviado el rinoceronte al Papa de Portugal, el barco se hunde, entonces se encargan a Durero hacer un dibujo que referenciara a esa bestia perdida, pero Durero nunca había visto un rinoceronte, entonces desarrolla su famoso rinoceronte a partir de relatos de personas que sí lo vieron. Entonces es un rinoceronte único, ficcional, inefable, que sin duda se reconoce como tal, pero refiere a ese mundo mucho más asociado al arte, ¿no? Entonces, quizás esa contradicción, esa tensión entre estos dos, entre las demandas que hoy en día presionan mucho en términos de eficiencia por sobre un mundo mucho más afectivo, es un lugar donde tratamos de tensionar, ¿no? O como cuando uno contrasta estas imágenes, como los dibujos de Van Kalkar, ¿no? Para estos tratados de anatomía, donde todavía el cuerpo era entendido unificado, no en un mundo no especializado. Entonces, si bien el individuo estaba sin piel, parece caminar en este paisaje bucólico con unas ruinas al fondo,
La diferencia, ¿no?, de la enciclopedia de Diderot, donde todas las piezas ya aparecen separadas en su especialidad y no a partir de ellas uno podría reconstituir la totalidad, ¿no? Entonces quizás estos pares dialécticos siempre son elementos de referencia que van guiando y muchas veces más inclinados a entender las totalidades o las dimensiones más afectivas por sobre las explicaciones de eficiencia que nos resultan quizás insuficientes. Y bueno, y en ese sentido de las imágenes, quizás en términos didácticos, el trabajo de Ellsworth Kelly, cuando lo explica, ¿no?, muchas configuraciones abstractas, que eran desplazamientos de una mirada muy sensible, como las sombras de esta escalera, o la referencia a esta ventana, o estudiar, ¿no?, los parches de una pequeña lona de playa, para después, ¿no?, con esos elementos disonantes, construir una composición, pero en la cual hay una lección. Me parece que dan cuenta de cierta manera en el que nosotros entendemos muchas veces las imágenes, y también el campo del arte, de donde apropiar y entender maneras de cómo definir forma, argumentar ideas. Y quizás este pequeño proyecto fue un concurso que, por estar fuera de bases, nos dieron una mención, que era un memorial que conmemoraba 2 estudiantes muertos durante la dictadura, comenzó la dictadura, estudiantes de arquitectura, y nosotros proponíamos desplazar esta idea de las fechas de Oncahuara, ¿no?, y simplemente poner las iniciales y las fechas en el pelo de agua del estanque de la Facultad de Arquitectura, ¿no?, extruidas, que trabajaran muy sutilmente, ¿no?, esa visibilidad, invisibilidad e invisibilidad, y como bueno, no contemplaba lo que era el texto, lo que eran las bases, fue desechada, ¿no? Pero esa idea de a veces tomar ciertos elementos, desplazarlos, reconfigurarlos, muy propia de ciertos mecanismos de las artes visuales, me interesa mucho como método de crear forma, o ciertos elementos como manera de explicar, ¿no? Esto es una barbacoa que estamos comenzando a construir en breve, donde, bueno, se pedía un gran espacio para un banquete, entonces tomamos la última cena como imagen de espacio reunitivo para después, ¿no?, retrabajarlo en dar forma en términos más arquitectónicos a ese espacio que se quería construir. Y bueno, en términos de la autonomía y el contexto, ¿no?, siempre la realidad de la ciudad, puesta esa visión idealizada, ¿no?, que tenía Le Corbusier, extraída de los dibujos de Piero Ligorio, que pone en su hacia una arquitectura, ¿no?, una especie de ciudad compuesta de unas volumetrías exaltadas versus una trama, una ciudad de un manzanero, que en ese caso Montevideo y Buenos Aires son muy familiares, mucho más contingentes, y que responden a muchas particularidades. Entonces, en ese sentido, entender lo preexistente en términos del inicio que lo plantea Aldo Rossi en su autobiografía científica, ¿no?, cuando habla de la idea de principio de continuidad tomada de Max Planck, que más allá de las preexistencias en términos estéticos y patrimoniales, entenderlas como una cantidad de energía que ya previamente fue capitalizada y poder darle continuidad en términos de vida, es probablemente en esos términos mucho más materiales como nos interesa trabajar cuando nos toca lidiar con lo existente. Y bueno, y en términos de ciudad también, la condición pública de la arquitectura, que reconocemos que la arquitectura paulista tuvo capaz que uno de los capítulos más memorables en estas cuestiones de Nina Bobardi o Vilanova Artigas en la USP, siempre son como pequeños faros que van alumbrando y sobre los cuales constantemente revisitamos. En términos de la estructura, para ir cerrando estos prolegómenos, por un lado, obviamente, ¿no?, está esa capacidad de sostener estáticamente la materia, que es una cosa fundamental en lo que hacemos, pero por otro lado, hay ciertos términos afectivos, como estos móviles, estas estructuritas colgantes de Bruno Munari, que él regalaba como objetos inútiles, y a veces cierta condición exagerada
o figurativa de la estructura que sobrepasa su dimensión constante. En la obra de Shinohara es muy presente. Me interesa mucho en la configuración, en la manera de ocupar un espacio que si no estaría vacío, ¿no? Entonces, desplegar o pedirle a veces algo más por sobre la pura eficiencia es un tema que nos interesa mucho. En ese sentido, que se asocia mucho a estos temas que vimos viendo, voy a mostrar una serie de proyectos que los voy a explicar brevemente al comienzo y después hacer una recorrida larga de fotos para que se pueda entender un poco estas temáticas que fui nombrando. Es una pequeña casa en Montevideo, después una panadería, un edificio de oficinas, un edificio de medios, la ampliación de ese edificio de medios y una pequeña habitación que terminamos recientemente. Bueno, esta casa, ¿no? MD, le llamamos porque era para Martín y Daniela, se encuentra en el barrio de Pocitos, muy cerca de la Facultad de Arquitectura, en uno de estos lugares donde la trama, ¿no? Es lleno total y las manzanas se reconocen, ¿no? Como una especie de totalidad edificada, orada por pequeños patios que brindan la luz y aire a esos interiores. En este caso, se trataba de un ejercicio donde, a nuestro entender, la forma ya estaba dada, ¿no? Compraron este pequeño galpón, que era un antiguo taller artesanal que estaba en desuso, para transformarlo o construir su vivienda. En este caso, ¿no? La idea, obviamente ya la forma arquitectónica estaba dada, entonces era como lo que nosotros entendíamos como máquina de Alicia, ¿no? Cómo calzar el cuerpo doméstico dentro de esa casa, que era muy, muy pequeñita, ¿no? Dentro de esa forma, y enseguida surgió la idea, ¿no? de tomar, ¿no? Como, bueno, la caja, la forma está dada, la operación tiene que ser meter la máquina de interior y ver cómo se solapan dichos sistemas de una manera de colisión, pero armónica, en lo que producen como espacio doméstico. Entonces, en ese sentido, volvimos a William Kendrick, este artista sudafricano que es muy genial, y que tiene estas performances, estos videos donde él va realizando una coreografía solapada con las proyecciones de esos recortes y se transforma su cuerpo en caballo, ¿no? Cómo adapta el cuerpo a otro cuerpo. Y un poco la idea de adaptar un cuerpo a otro cuerpo fue lo que guió el interior, esa máquina que ocupaba este espacio y transformaba el pequeño galpón textil en un espacio doméstico. Entonces, la primera planta, que es el cuadrado que está arriba, se deja totalmente libre. La segunda refiere a las piernas, ¿no? Y la circulación, que arma dos pequeños dormitorios. Y el tercer nivel, que asoma por la terraza, es el dormitorio principal, ¿no? Entonces, cómo en muy pocos metros cuadrados trabajar en la dimensión vertical para otorgar muchos metros cúbicos. Y bueno, y nuevamente la estructura, ¿no? En esta idea que hablaba de Shinohara como un elemento que ocupara el espacio de cierta manera y constituyera un centro rotatorio más que portante que administrara ese vacío, ¿no? Entonces la idea es como meter ese dispositivo dentro del galpón existente, y acá está un poco el proyecto, ¿no? Un pilar sobredimensionado en B invertida que articula, ¿no? Una circulación lineal ascendente, entonces si bien es una circulación muy estrecha, en su apreciación termina siendo muy monumental en relación a la escala de la casa, en la cual en el primer nivel asoman dos dormitorios muy pequeños, uno que balconea sobre el estar y el segundo dormitorio que se apoya sobre la cubierta. Y ahí uno puede ver el galpón preexistente y esa especie de artefacto para la vida que domestica ese gran volumen de aire. Este es un poco el cuerpo, ¿no? que se introduce dentro de la casa y la pieza que se apoya, ¿no? Esa idea de colisionar y un reventaneo que domestica esa fachada. Y si recorremos las plantas, vamos a ver cómo la planta baja, más allá de la escalera, ese pequeño toilet se deja totalmente libre y se abre un exterior al fondo para ventilar, un pequeño patio. El segundo nivel son esos dos brazos que arman los dos pequeños dormitorios, un primer dormitorio y una especie de estudio con un bañito, y un segundo nivel que utiliza la cubierta
como terraza, porque casi no tiene espacio exterior, donde aparece el tercer dormitorio. Esta es la planta de cubiertas. Y acá un poco lo que les contaba, ¿no? Cómo en muy pocos metros cuadrados tratar de introducir una secuencia de metros cúbicos que va alternando entre espacios que se expanden y espacios que se comprimen y construyen el itinerario de esta casa, ¿no? Ahí uno puede ver un espacio de la altura que da paso a un espacio muy comprimido, a un espacio triangular muy estrecho que se abre una claraboya transitable al cielo, después se vuelve a comprimir y después aparece el patio posterior. Y si uno hace una radiografía de la casa, ¿no? Uno puede ir viendo cómo, ¿no? Esas espacialidades empiezan a introducir sobre todo la verticalidad para administrar y dar volumen a los pocos metros cuadrados. ¿No? Ese sería el vacío del área de estar que les contaba. Y bueno, y acá uno puede ver, ¿no? Ese reventaneo que tenía la idea de que fuera grafiteado, pero la verdad que se ha mantenido bastante inalterada la fachada, que cuando estábamos en obra estaba rayada todo el tiempo. Y bueno, acá algunas imágenes de la construcción, ¿no? Donde estaba el galpón preexistente y se va introduciendo, ¿no? Máquina ahí adentro, pero una pieza que es muy interesante porque casi no tiene presencia visual desde el exterior, y uno puede ver ese pilar un poco sobredimensionado que intentaba aguantar, ¿no? Todo como el elemento portante visible que administraba ese vacío, y ese espacio muy estrecho que liberaba al cielo con una claraboya transitable entre los dos dormitorios. Y bueno, acá un poco el resultado, ¿no? El galpón que se le apoya a ese dormitorio que asoma por la cubierta, ¿no? E intenta mirar en la lejanía de la ciudad, de la escala de este barrio bastante intrincado, y donde, bueno, hay una especie de escala un poquito más industrial en esa gran puerta, ¿no? Que da paso a este interior, ¿no? Que hay un espacio de la altura, después se comprime, después aparece el cielo, se vuelve a comprimir, y el patio al fondo, y donde ahora vamos a hacer una secuencia que va a ir recorriendo la casa, ¿no? En los términos que un poco les fui contando, ¿no? Esa es la claraboya entre el dormitorio transitable, ¿no? Que toda la casa se va relacionando en sección por sobre la condición organizativa planimétrica, ¿no? Y cómo esa B que permite encontrar el cielo tiene su correlato en espejo en ese pilar sobredimensionado, que es el único elemento que ocupa y administra como centro el espacio entre el comedor, el estar y la cocina de manera rotatoria. Y bueno, la escalera muy estrecha, pero al ponerse en continuidad, que adquiere una dimensión de cierta monumentalidad en relación al porte de la casa, ¿no? Ahí está ese espacio intermedio que flota. Y bueno, en la medida que subimos, llegamos al dormitorio principal y la terraza, ¿no? que se abre, obviamente, si estamos hablando de Uruguay, a un parrillero, ¿no? Donde poder, ahí uno lo puede ver, en el piso coplanar la claraboya, donde poder hacer un asado en los fines de semana. Y acá hacemos el recorrido a la inversa, ¿no? Vamos bajando, salimos, y la casa que adquiere cierta presencia sobre la noche, ¿no? Al aparecer ese ventaneo, que al ser aleatorio también distorsiona la escala de lo que adentro sucede, entonces juega con una escala un poco más monumental en su percepción, en realidad al tamaño real que esta pequeña casa tiene. Bueno, este segundo proyecto, ¿no? Si veíamos el anterior, que se encontraba, ¿no? en la parte más densa de Montevideo, en el barrio de Pocitos, este se desplaza al barrio de Carrasco, un barrio jardín, donde había un pequeño chalet de veraneo de comienzo del siglo XX que tenía un alto grado de protección particular, de protección patrimonial, perdón. Entonces, bueno, acá uno ve el chalet, me gustaría que se queden con esta imagen, para ver la imagen resultante, que si bien estaba en buenas condiciones, estaba ocupado por una señora que, según el mito del barrio, había llegado a tener 120 gatos, y bueno, uno lo encontraba, ¿no? Abarrotado con una especie de mal de Diógenes al interior que fue necesario limpiar. Básicamente la operación, como ustedes van a ver, ¿no? Era un pequeño chalet que tenía una galería frontal, uno entraba a una primer crujía de un gran hall y un living comedor,
y después una segunda crujía fragmentada por dormitorio, baño, dormitorio y cocina. La operación consistió en limpiar la segunda crujía, restablecer la condición frente-fondo con una doble galería y armar una operación de nueva planta al fondo, donde introducir la cocina, el área de producción, que entendíamos que se le insertábamos al interior del pequeño chalet y la extensión para el público era el fondo, hubiera destrozado lo que era esta pequeña casa que la consigna era preservar. Entonces la operación fue un poco inversa, ahí uno puede ver la sección de esa doble galería, y la idea, ¿no?, que surge acá era entender como el área de producción de una panadería, no en términos de ese espacio oculto al cual uno no tiene acceso, sino presentarlo como la escena, como el teatro, como el lugar al cual uno se enfrenta, ¿no?, cuando está siendo usuario de esa especie de panadería-café. ¿No? Un poco siempre la idea, que obviamente uno no se la comenta en ese momento a los clientes, ¿no?, como mesa de disección, como estos teatros científicos donde uno pudiera ver dónde esos alimentos, esas cuestiones se cortan, y como las imágenes que guiaron el desarrollo fue la película esta que en lo personal me gusta mucho, la de Peter Greenaway, la del ladrón, la del cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, que trabaja en un mismo set, pero por un lado está el mundo de la cocina y por otro lado el mundo de los comensales, ¿no? En las cocinas sucede todo lo perverso. En el ámbito de los comensales está ese mundo más cuidado de la representación, y cómo plegar, ¿no?, en esa escena, por un lado el lugar de los comensales y al fondo el lugar, ¿no?, donde se manipulan los alimentos, pero que todo queda visible en una relación brutal y directa. Entonces, en ese sentido, una operación estructural bastante fuerte, ¿no? Había una ampliación de 2 niveles que decidimos preservar para que la ampliación de nueva planta tuviera una relación con lo existente. Entonces, la operación fue de descalzar esa pieza de 2 niveles con una gran viga que funciona con ese pilar en B, pero mucho más esbelto que en la casa MD que veíamos anteriormente, pero el mismo pilar, y que pone en equilibrio, de cierta manera, lo nuevo y lo existente, ¿no? Y este es el diagrama, diríamos, de la fachada de la ampliación de la casa, donde dejaba visto lo que a ese interior sucedía, ¿no? Acá hay una primera axonométrica que un poco empezaba a ver cómo podía ser esta operación de proyecto. Y bueno, si uno la mira, es una operación extremadamente sutil en términos de lo que se propone. Prácticamente solo se agregan unos 40 metros cuadrados y se modifican algunos muros interiores. En el casco existente, simplemente el reventaneo a la parte posterior para restituir una relación frente-fondo, y la antigua cocina se subdivide para dar lugar a 2 baños, y después esta ampliación de nueva planta que les contaba, relativamente pequeña en relación a lo que se estaba pidiendo. Y bueno, y esta es la fachada, que se va a mantener igual. Ahí uno puede ver cómo aparece al fondo, sin ninguna presencia exterior, esa operación que descalza lo existente. Y bueno, y en esta idea si bien la segunda crujía se limpiaba, se mantienen los pavimentos con unas entrepuertas como manera de preservar la memoria de lo que antes acontecía al interior de ese sector de la casa. Se abren algunas claraboyas para introducir luz a unos interiores muy oscuros, y acá uno puede ver la axonométrica de esta operación bastante sencilla. Y probablemente lo más inesperado sea que la ampliación, ¿no?, con esta gran viga, que es una viga de 17 metros y 60 centímetros de altura, sea para resolver el espacio productivo y no para el espacio de público en relación a ese jardín. Acá uno puede ver el detalle, ¿no?, de la viga, que tiene una aleta, ¿no? Esa se mandó fabricar especialmente, con una aleta inferior extendida que permite sacar el vidrio al plomo exterior, un gran vidrio fijo que al estar al exterior atrapa de una manera bastante más particular los reflejos y genera, ¿no?, una condición en el día de transparencia que te devuelve la mirada en la manera de un espejo muy particular. Y quizás la operación, ¿no?, más difícil fue descalzar ese volumen de 2 niveles para introducir la viga por debajo
¿no? Elevarla, pero después que se le dio estabilidad, ya quedó todo resuelto. Y después, bueno, resolver, ¿no? El piso con terrazo, el encuentro donde apoyan los pilares para las regueras que articulan con la pieza metálica plegada que recibe el vidrio, y reutilizar algunas piletas que andaban tiradas por ahí para las piletas de los baños, mandar a pintar unas griferías de jardín de negro para resolver y mantener cierta condición. Y si esta era la imagen inicial que veíamos de la casa antes de llegar, esta es la imagen de la casa después de la intervención, que solo se sobrepone una puerta de vidrio para poder dejar la puerta de madera abierta en el momento que está funcionando la panadería. Y bueno, acá un poco los interiores, en la primer crujía, una serie de muebles, todos dispuestos sobre ruedas, para que no pertenezcan al espacio, para dar la sensación de que están temporalmente ahí. Y la segunda crujía con una pequeña barra, los diferentes pavimentos preexistentes, ¿no? La claraboya que introduce luz en ese espacio y permite reencontrarse con el suelo e introducir la vertical. Y bueno, y ahí en la parte posterior, cuando uno sale, la sorpresa, ¿no? Ese espectáculo de lo nuevo, donde se producen los alimentos y que pone en equilibrio lo nuevo con lo existente, ¿no? Una relación de tensión bastante particular en ese vértice que descansa sobre ese pilar en B invertida y donde uno puede ver, y a veces según los reflejos y la condición del día, no ver lo que ahí adentro sucede. ¿No? Acá uno entra al interior de la cocina, ¿no? Y también los panaderos agradecidos que nos contaban, ¿no? Siempre metidos en unos sótanos muy oscuros, con apenas ventilación, y que acá se sentían partícipes de lo que en el lugar sucedía, ¿no? Esta quizás es la foto que representa un poco más la operación y cómo en la noche la casa desaparece y esos interiores quedan extremadamente visibles por la iluminación. Y quizás esta niña, ¿no? Esta relación interior-exterior, eso estaba un poco en el objetivo de ese poder mirar lo que ahí adentro sucede. Acá hay un pequeño teaser de Pablo Casals Aguirre que intenta hablar un poco de estas cuestiones. Your arms reach out to me, and my heart is free from all care, for it knows there are no gloomy. Y bueno, en lo personal fue muy lindo cuando un artista local, un fotógrafo que construye estas ficciones, se apoderó del espacio de la cocina para meter este gran esturión que le dio, ¿no? Como cierta realidad ficcional a ese espacio que en cierta medida tiene una condición líquida bastante pregnante. Y bueno, en este caso, ¿no? Volvemos a la ciudad, al barrio de Palermo, una zona mucho más consolidada, como veíamos en la casa MD, de manzanas completas, horadadas por esos pequeños patios, donde nos encontramos con un galpón, un gran galpón preexistente que debía ser transformado en oficinas. Y bueno, quizás la virtud de este espacio, que había una grilla de hormigón, ¿no? Que ocupaba el espacio, ¿no? Más allá de tener algunas escaleras y unos montacargas al medio y un gran techo de chapa, que daban muchas posibilidades y muchas libertades en la manera de organizar a través del uso de la grilla de ese espacio. Y obviamente, ¿no? Cuando uno piensa en una grilla tridimensional, Sol Levitt empieza a ser un lugar de referencia, ¿no? Y cómo manipular o administrar los vacíos que posibilitaba el espacio de esa grilla. La idea
fue como introducir algunos elementos que marcaran o que exacerbaran esa condición de gran vacío, y con una gran escalera a la llegada, y administrar momentos a triple, a doble y a simples alturas que capitalizaran ese gran vacío, ese gran galpón en la ocupación para un nuevo destino de oficinas. Y bueno, y básicamente, ¿no?, estas fueron algunas de las imágenes donde uno entrara y pasara, ¿no?, de una especie de fachada que, como veremos, a la ciudad intenta mediar desde una condición interior bastante más monumental a una condición de un barrio bastante más doméstica, pero siempre en la manipulación tanto de sección como planimétrica de la grilla, ¿no? Si uno mira la sección, uno puede ver los vacíos que se van administrando, algunos patios que introducen luz en ese gran terreno profundo y construido, ¿no? Ahí uno puede ver la sección, ¿no?, el acceso a triple altura, el personaje de esa escalera y ascensor que ocupa el espacio y habla del nuevo destino. Ese espacio a triple altura da una secuencia a un espacio de la altura, después a un espacio en altura simple, aparece el patio que recupera la relación con la vertical y el cielo, y así sucesivamente. Y cuando lo vemos planimétricamente, vemos cómo con la administración de algunos de esos vacíos se brinda luz a un espacio que es una pura interioridad. Y bueno, y la fachada, ¿no?, más allá de que el encargo al principio, por ser un edificio de destino a oficinas, de carácter más corporativo, venía con la referencia de curtain wall y de ciertas pieles, al estar en un barrio de cierta carga histórica muy fuerte, nos interesaba trabajar con la configuración de la ventana. Entonces, unas ventanas que tienen una escala mayor a la doméstica, que no ocupan el plano interior del muro, sino el plano exterior del muro, en un muro que es dejado totalmente rústico, sin trabajo, ¿no?, en esa reconfiguración de aquella fachada rosada, pautada por un arco. Quizás vuelvo rápido para entender la operación bastante radical de transformar esta figuración de talante muy posmoderno en una fachada que trabaje entre la condición institucional, pero que a su vez dialogue con la condición doméstica de un barrio pautado por las ventanas, ¿no? Entonces acá uno puede ver una fachada configurada a través de 4 ventanas que trabajan en otra escala, pero se relacionan con la condición doméstica de esa zona de Palermo, tan típica de las centralidades de Montevideo. Todos los elementos que van a ocupar ese muro, las ventanas y el portón inferior, están por fuera, hacia el exterior del plano del muro, los cuales generan cierto extrañamiento en relación al común de las ventanas que ocupan la cara interior del muro, generando un espacio de sombra y otra relación en términos de los reflejos que atrapan. Y acá uno puede ver ese detalle, ¿no?, de ese muro preexistente, ¿no?, con las nuevas que se completó, pero que se deja crudo, y cómo se sacan tanto las 2 ventanas y el elemento de cierre inferior hacia el plano exterior, por sobre lo habitual de estar ubicados en la cara interior del muro. Acá uno puede ver, ¿no?, otro detalle en planta. Y bueno, y uno puede ver, ¿no?, en esta especie de súper llenos que son estas manzanas horadadas por pequeños patios, ese antiguo galpón con un gran vacío que en la cubierta queda pautado por esos nuevos 2 patios, y sobre todo esta relación distanciada, esta foto de Federico Cairoli de dron a mí me gusta mucho, ¿no?, porque uno encuentra ciertas particularidades, pero también logra ser parte de este contexto tan heterogéneo en términos de cómo se relaciona, ¿no?, cómo los portones de acceso trabajan en cierta medida con la línea de acceso de las unidades linderas, y la fachada y las ventanas, si bien son de una dimensión monumental, dialogan con un barrio pautado por un ventaneo, por aberturas y no por pieles, que muchas veces, insertos en estos contextos, resultan totalmente agresivos y descontextualizados. Entonces, por un lado era bajar o domesticar ese interior, ¿no?, que daba paso, ¿no?, de ese muro, que es un muro totalmente crudo, terminado con Cicatop Sil 107, ¿no?, es impermeabilizado, pero es un muro sin ninguna terminación, y donde uno lo atraviesa, ¿no?, en esas ventanas que atrapan los reflejos exteriores, colocadas en la cara exterior, y da paso, ¿no?, a un espacio bastante más monumental, ocupado
por ese elemento nuevo, que es esa gran escalera de alma llena, ¿no? Con las barandas, ¿no? Totalmente llenas en metal y con un ascensor vidriado, que me llamó mucho trabajo porque lo diseñé la cabina, diseñé todos los elementos de ese ascensor para que fuera todo negro, todo vidriado y no interfiriera en términos visuales con lo que yo entendía que tenía que ser ese espacio monumental que alternaba, ¿no? Esa dimensión entre lo doméstico de la cuadra y ese interior de un carácter mucho más sofisticado, ¿no? Como había un telón que el edificio intenta, ¿no? Hacia la vida urbana, se muestra de una manera mucho más domesticado y adentro da paso a estos interiores de grandes alturas, pautados por estas carpinterías y estos grandes vidrios que configuran estos espacios con un uso muy alejado de lo doméstico, con todas las instalaciones vistas, una materialidad muy, muy cruda y que se va pautando o iluminando por esos patios que les contaba al inicio. Ahí uno puede ver ciertos detalles, ¿no? Ciertos elementos de estas carpinterías metálicas que van agarrando barandas y van articulando entre lo que es mampostería y elementos externos a esa mampostería, esa grilla de hormigón que ocupa mediante llenos y vacíos el espacio. Todo un mobiliario, ¿no? Esto es una empresa, una trading, que trabaja con importaciones de ropa y vende ropa a todo el cono sur y más, ¿no? Diríamos Latinoamérica. Entonces todo este nivel intermedio, este piso 2, que es un gran vestidor, todos los muebles se revistieron de espejos, entonces distorsionan y amplifican las condiciones de ese espacio, que si no sería bastante terrible. Y ahí uno puede ver, ¿no? Cómo se van articulando los diferentes niveles, el nivel superior, donde se encuentra la zona de diseño, y bueno, un poco oficinas, salas de reuniones, espacios de trabajo, se van alternando en continuidad, pautados por patios y los elementos industriales preexistentes. Y acá les muestro un pequeño recorrido de Federico Cairoli que creo que da cuenta de lo que les fui comentando.
Bien, y ahora un poco para ir cerrando, ¿no? Más allá que al final voy a mostrar una horita muy pequeñita, es este Magnolio Media Group, que viene con su fase 2 y que es como la gran obra que me va a tener entretenido, ¿no? Ya comenzó en el 2019 y va a continuar por varios años, por lo que aquí veremos. Al principio fue este edificio, ¿no? Que era un edificio que al principio era el emplazamiento para 2 radios, que tenía otra ubicación y que yo planteé por qué no utilizar, yo había visto esta casa, ¿no? Que tenía un espacio vacante en el fondo muy grande y era muy apta, y después de varias discusiones me hicieron caso. Y bueno, y esta es la planta de techo, ¿no? Nuevamente, si veía el anterior era en el barrio de Palermo, acá estamos en el barrio Parque Rodó, donde la condición urbana es bastante similar, y existía esta casa, ¿no? Que también, como en el caso anterior, la forma ya estaba elaborada. Lo bonito de las preexistencias es que el trabajo muchas veces alguien ya lo hizo por uno. Y bueno, estaba esta casa que interiormente estaba bastante deteriorada, había sido utilizada como gimnasio, como depósito, etc. Todo el fondo estaba pavimentado para estacionar autos, pero que era muy apta en términos de reconfiguración para el nuevo destino. Ahí uno puede ver el casco principal, ¿no? En la planta baja, que era una serie de habitaciones. Después había tenido una ampliación hacia el fondo que estaba totalmente deteriorada, que era utilizada como lavadero de autos, y una planta alta bastante más acotada, ¿no? Y que tenía la particularidad de un gran espacio en la altura ocupado por una escalera. Entonces, en este caso, el programa empezó a agrandarse y aparecía el problema, ¿no? De cómo relacionar 2 cosas de diferente porte, sin apelar a una condición mimética de forma, pero mantener cierta condición de estabilidad. Y esta imagen de Jan Arp probablemente sirvió un poco como guía, ¿no? Para poder, en cierta manera, poner en colisión 2 partes sin tratar de ir a temas más miméticos, más de continuidad en términos de forma. Y acá uno puede ver, ¿no? La casa preexistente con todo ese edificio elevado que se fue desarrollando, que aloja las radios. Después la casa, ¿no? A partir de ciertas conversaciones se decidió alojar un gastronómico, y a partir de algo que al inicio en el programa era como una aula de capacitación, terminó siendo un teatro en la parte posterior. Entonces ahí uno puede ver el diagrama, el esquema
programático, ¿no? Donde el sector verde es un restaurante, el sector en rojo son las oficinas de producción y los estudios de aire de las radios, y al fondo el teatro que les comentaba. 3 programas que deberían poder funcionar simultáneamente, pero a su vez independiente y relacionarse unos con los otros. Y bueno, la dimensión de lo público, de ese gran puente que veíamos en la avenida Paulista de Lina Bobardi, enseguida afloró, ¿no? Como esquema para poder decir, bueno, elevar el edificio y que su debajo se convirtiera en el foyer de ese teatro, pero a su vez tenía que ser un foyer extraño, no era un foyer exterior, entonces la idea fue bordearlo a esa condición de estas imágenes un poquito más naif de Henry Rousseau, ¿no? De unos jardines tropicales bastante descontextualizados, ¿no? que bordearan ese puente que no se encuentra lamentablemente haciendo frente a una avenida, sino se encuentra al interior de un lote, y que bueno, que por un lado administrara en su espacio superior oficinas de producción y estudios de aire, ¿no? Que se ingresa por esa escalera, y al fondo, ¿no? Permitiera esa especie de foyer abierto que daba paso a una gran vidriera que ocultaba un teatro. Y bueno, ahí aparecen un poco esos jardines que intentan ser muy tropicales debajo de ese puente, que por un lado da paso a un teatro, y arriba estaba la posibilidad de construir los estudios, todo prefabricado, y bueno, la realidad, ¿no? No en términos metafóricos, sino de construir un teatro que lo entendíamos un poco a la manera de esos pequeños dibujos, ¿no? Como una gran caja negra, totalmente muda y sorda, ¿no? Para pequeñas representaciones o conciertos, piensen que es una sala de 150 personas. Y bueno, ahí uno puede ver el corte diagramático, lo que está en rojo es el restaurante, para el cual se amplió unos subsuelos para el apoyo de la cocina, ¿no? La casa que tiene 2 niveles altos, el edificio nuevo se resuelve en 3 niveles, ¿no? De un hall y 2 niveles elevados, y el teatro con su gran volumen de aire en la parte posterior, ¿no? La articulación entre lo nuevo y lo existente, introduce la vertical nuevamente, y si uno recorre las plantas, ¿no? Se excavó hacia adelante el debajo de la casa para generar una cava, y se realiza un subsuelo nuevo como apoyo de cocina y sectores de cámaras de frío. La planta baja es prácticamente libre, se deja lo que estaba ocupado por la casa, al cual se le coloca en la parte posterior todo el sector de servicios, el restaurante y cocina que se comunica con ese subsuelo, y después un sector vidriado que es un hall con un ascensor que da paso a las radios, ubicadas en el edificio totalmente elevado, y después todo el espacio libre adosado al teatro. En la medida que habíamos comenzado, se compra el periodo lindero, que como veremos más adelante, ahora estamos trabajando en eso, y se agranda la sala, que al principio era para 100 personas, y se ubican los baños y un pequeño camarín y depósito en el predio lindero, que se comunica mediante 2 pasajes. Esta es la planta alta, ¿no? Donde uno puede ver ese hall ubicado en la parte posterior, la parte existente de la casa articulada con un patio y 2 escaleras, una escalera lineal que sube los niveles enteros de esos 3 niveles nuevos, y una escalera de medios niveles que articula los 2 niveles altos de la casa preexistente. Esta es la planta alta, donde el techo del teatro se constituye en una gran terraza con parrillero, y acá pueden ver algunas secciones entre lo existente y lo nuevo, ¿no? Esas relaciones que se empiezan a configurar, ¿no? Ese puente bordeado entre los 2 jardines, ¿no? Que a su vez hace una especie de foyer exterior del teatro, y una estructura de acero prefabricada con 2 grandes vigas de Intel que soportan todo el edificio y salvan los 14,5 metros de luz, y todos los intersticios resueltos con losetas prefabricadas que llegan a salvar hasta 9,5 metros, y que constituyen toda la estructura del edificio realizada en muy pocas semanas, salvo el hall que se hace con hormigón colado en sitio, y la estructura perimetral también de hormigón colado en sitio con el núcleo del ascensor, ¿no? Porque la estructura perimetral debía insertarse en las medianeras existentes. Ahí uno puede ver, ¿no? Ese esquema de una estructura perimetral tradicional y todo un cuerpo que ocupa el espacio interior, apoyado como una mesa en 4 pilares que después desaparecen, que resuelve ese gran puente que salva toda la luz.
Ahí uno puede ver en esta sección, ¿no?, los grandes antepechos de 1,40 m, que son esas grandes vigas que sostienen, y nuevamente se diseña una carpintería que permite colocar el cerramiento de vidrio en el plomo exterior. Y acá la peripecia, ¿no?, una peripecia logística de entrar esas grandes vigas con una grúa en la calle, otra grúa al interior que pescaba las vigas, y bueno, iba realizando ese montaje, ¿no?, que quizás fue la parte más emocionante, más linda de esta obra, ¿no?, de cómo ir manipulando esas grandes piezas que por un lado eran prefabricadas, pero por otro lado tenían una condición artesanal muy fuerte, que daban forma a todo este gran aparato que tenía la complejidad de ocupar un corazón de manzana, que tenía una casa al frente y un árbol que da nombre al edificio, un magnolio, una magnolia, que había que cautelar, ¿no? Ahí uno puede ver cómo esa estructura ya empieza a estar ocupada por las losetas prefabricadas, que se va construyendo el interior para poder ir saliendo con las grúas, y que todo esta parte fue relativamente rápida en términos de ejecución. Esas vigas, ¿no?, que como veíamos también en La Linda, tienen la intención en su doble dimensión de introducir una dimensión pública monumental en un lugar previamente de condición doméstica, ¿no? En La Linda, un pequeño chalet que tenía aquella viga de 17,5 metros de largo por 60 centímetros, que introducía la condición de lo público en un ámbito netamente doméstico, y en este caso la operación la volvíamos a repetir, ¿no? Cómo introducir un elemento, ¿no?, como un gran aparato que ocupaba el interior de este predio de carácter monumental para contradecir la condición doméstica preexistente que construye la imagen urbana del edificio y generar una tensión entre la ampliación de nueva planta y la preexistencia. Y bueno, esa idea, ¿no?, de pesadilla logística, de estar permanentemente entrando cosas con grúas, se repitió interminablemente hasta la última etapa, que entramos las palmeras, que daban ese carácter, o que intentan dar ese carácter más tropical y extraño al interior de ese predio. Y bueno, acá uno puede ver, ¿no?, la casa que básicamente se restaura en su exterior y se le cambian las ventanas en relación a su nuevo uso, y cómo uno va accediendo, ¿no? Ahí está el magnolio que les comentaba, ¿no?, el árbol de magnolia que da parte, ¿no?, a ese puente que colisiona, ¿no?, todo ese elemento sobrelevado, el cual aparentemente se apoya en un único pilar que está suelto, donde uno puede ver las viguetas, ¿no?, y los encuentros directamente colisionados contra la medianera, ¿no?, un medianero, la casa antigua, la piel de vidrio, ¿no? Uno pasa, ¿no?, a ese espacio que hacia la izquierda accede al hall de las radios, hacia el fondo el teatro, debajo de ese gran volumen, por esas dos vigas sobredimensionadas, el foyer exterior, el único pilar que establece un nuevo centro, ¿no?, en ese exterior. Todos los demás pilares o están ocultos o quedan atrapados en la carpintería de vidrio, y no puede ver, ¿no?, esas dimensiones, ese espacio que se abre en la vertical en los dos laterales, que ocupa el centro del predio, para permitir una organización muy sencilla de una crujía central y oficinas a cada uno de los lados. Uno entra a este espacio, ¿no?, que en este momento la idea de un espacio negro estaba bastante presente y que repetimos en varias obras, ¿no? Uno puede ver el volumen de la escalera como la única pieza oblicua que tensiona el espacio e indica la relación en la vertical entre los dos niveles. Y bueno, vamos ingresando al hall, tomamos la escalera, subimos, ¿no?, en esa escalera de hormigón a ese primer hall, esa doble escalera lineal. En ese hall nos encontramos con esta especie de espacio piranésico que gira en torno al patio alto, y uno puede ver la escalera a medios niveles que vincula con el nivel alto de la casa existente, y la escalera que sigue y sube al otro nivel de nueva planta, y cómo la casa existente o la planta alta de la casa existente se relaciona y mantiene el vacío antes ocupado por la escalera que desaparece, pero que se restaura el vitró y uno puede balconear al restaurante desde las radios que se encuentra debajo.
y así ir estableciendo una especie de relaciones entre las diferentes partes que componen este programa, que están, diríamos, macladas, distanciadas y vueltas a reunir. Y como, bueno, la presencia de la estructura, todos los elementos monolíticos en terrazo o hormigón visto, o vidrios con carpinterías hacia afuera, hacia los rasos desmontables, o los setas de hormigón prefabricado que van pautando ese interior bastante denso en relación a los exteriores más luminosos. Y el teatro que les comentaba, ¿no? Que se abre en esa gran vidriera, que se cierra con un telón al jardín, ¿no? Que intenta ser una sala muy sorda, que tiene un muy buen sonido, y que, bueno, que constituyen este universo. Y que no se acaba, ¿no? Porque después se compraron los 2 terrenos linderos, y después unos cuantos terrenos más, ¿no? Entonces en ese rojo vemos la etapa 01, ahora estamos en la etapa 02, la etapa 03, que era una pequeña reforma, se está terminando. Estamos también comenzando la etapa 04, que es donde está 8,5, que les contaba al inicio. La etapa del 05 es más ambiciosa, que la vamos a empezar el año que viene, y justamente ahora se acaba de concretar una etapa 06, que es la casa lindera hacia el otro lado de lo que es Magnolio, ¿no? Entonces es un sector que nos va a tener bastante ocupado por los próximos 2-3 años, con una sucesión de obras que va a reconfigurar ese sector del barrio. Y bueno, en este sentido, ¿no? Entendiendo que la idea era empezar a construir nuevas relaciones urbanas, nuevas porosidades, empezamos a mirar con bastante detención el Hillside Terrace en Shibuya de Fumiko Maki, ¿no? Que es una operación que lo que me interesaba es que se fue dando en diferentes etapas a lo largo de muchos años, y que es lo que entendemos va a suceder con esto, y cómo las diferentes operaciones iban dejando estratégicamente ciertas porosidades que permitía construir un interior, ¿no? Exterior, un interior de carácter público que se espejaba en cierta medida por la contracara a la vía más pública de la vereda, ¿no? Entonces, en ese sentido, este vendría a ser como un mapa de Noli. Uno puede ver, ¿no? En la parte superior el teatro al fondo, lo que es esta operación con el foyer exterior en la parte posterior, y sobre la derecha en blanco la vía pública, y cómo esta nueva operación continúa ese vacío, entendiendo como Magnolio y una de las ampliaciones como una especie de centro rotatorio al cual yo puedo entrar, ¿no? o genera una especie de cavidad al espacio público que uno accede por un lado y sale por el otro, y empieza a ser como una relación muy urbana en este interior privado, pero de una dimensión muy pública. Entonces, bueno, uno puede ver en la parte superior el edificio que les contaba anteriormente, y estos que estamos construyendo ahora, que son 2 piezas de hormigón, uno que intenta hacer un sólido mudo, ¿no? Entonces oponer, ¿no? Ese esqueleto del hipopótamo en relación al hermetismo del rinoceronte, ¿no? Entonces hay un volumen mudo totalmente opaco que arma un restaurancito en la planta baja, y el otro es una sucesión de plantas escalonadas totalmente libres que se sostienen con un pilar oblicuo en la cara que justamente se deja totalmente libre y vidriada. Si uno mira la sucesión de plantas, por un lado hay un edificio que es todo en hormigón visto y que articula una planta baja gastronómica, la segunda planta es apoyo de cocina, y para otro lado amplía y es depósito de las radios, el edificio de enfrente es totalmente planta libre para oficinas, y el nivel superior amplía en el de más arriba, ¿no? El sector del edificio que veíamos anteriormente, y el otro replica la condición que veíamos de planta libre. Acá uno puede ver esto que les contaba, donde era cómo se definía el vacío, ¿no? Había que sacar determinada cantidad de metros cuadrados, entonces lo escalonamos en la vertical, ¿no? Y por un lado hay un prisma sólido que completa ese testero, esa fachada no construida de la casa preexistente, y por el otro lado arma un edificio totalmente vidriado en oposición a ese sólido, y que tiene su contracara en el vacío que se extrae, ¿no? Para generar una apertura en la vertical. Acá uno podemos ver sobre la izquierda el diagrama inicial de un teatro, un edificio de medios y un gastronómico, donde ese edificio de medios a la derecha se amplía, el sector gastronómico también, se incorpora un local comercial en la planta baja y un edificio de oficinas en la planta alta del edificio que se encuentra más sobre la izquierda.
Y acá un poco lo que les contaba, la casa preexistente a la derecha, el sólido, hermético, sin atributos, mudo, y este edificio de una estructura más expresionista, más exhibicionista, totalmente vidriado, que hace el remate de ese pasaje que vincula y transforma el edificio preexistente en una especie de centro rotatorio, un nuevo espacio o un nuevo itinerario de carácter público. Y bueno, estas son las fachadas, ¿no?, de este edificio de hormigón totalmente macizo y unas primeras representaciones, ¿no?, la maqueta, ahí uno puede ver la relación de ese espacio que se prolonga debajo del puente sobre la izquierda, ¿no?, que va a establecer esa continuidad que les contaba, ¿no?, esa idea de un edificio muy hermético que pueda generar como ciertas intrigas en relación a este otro, ¿no?, que son una serie de losas que se escalonan y que ese escalonamiento es replicado por un pilar oblicuo que permite mantener la distancia estable entre los volados y no utilizar vigas, etcétera, etcétera. Entonces acá uno puede ver, ¿no?, esa planta libre con una serie de volúmenes que incorporan circulaciones verticales y servicios, y ahí la oposición un poco que les contaba entre estas dos piezas, un macizo y un vacío, y ese espacio que es como el edificio dado vuelta, pero en términos totalmente ausente, ¿no? Entonces, estos chistes que un poco refieren a estas cuestiones, acá una representación más realista de cómo tendría que terminar siendo esto, ¿no? Acá uno puede ver este nuevo itinerario que continúa el espacio público, con esa escalinata que concatelan los diferentes niveles de suelo, la planta baja gastronómica, los niveles de oficina de planta libre, con esos pilares oblicuos. Y bueno, y acá algunas fotos ya un poco viejas, ya estamos terminando las tres losas, no tuve tiempo de incorporar nuevas fotos donde uno puede ver, ¿no?, los primeros niveles de estos pilares que van resolviendo toda la estructura. Y bueno, y para terminar, me gustaba volver a salir de la ciudad, esto es Ciudad de la Costa, cerca de Montevideo, y un encargo bastante particular de construir una habitación. Y lo que me interesa de este proyecto es cómo, en definitiva, con los medios más ordinarios, intentar hacer algo, en cierta medida, un poco extraordinario. Y bueno, y acá hubo como tres ideas, ¿no? La idea de crear un jardín dentro del jardín, ¿no? Y una especie de orificio que vincula esos jardines, y un techo, una forma muy, muy sencillita, ¿no?, como este kiosco de flores de Leibniz que resolviera el proyecto. Y el encargo, ¿no?, esto fue un primer dibujo de estos que te mandan, ¿no?, que dicen, bueno, este era el predio de la casa, que el suegro compró la casa de al lado, hicieron una modificación de padrón en esta especie de martillo en L, y me marcó el lugar donde tenía que ubicar esa nueva habitación, que pudiera alojar a algún familiar, ser consultorio, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ¿no?, es una operación muy, muy sencillita, donde se define un muro que cierra, que separa el jardín existente de este nuevo jardín contemplativo, que da un jardín propio a esa habitación. Y bueno, y en términos planimétricos, un hall que puede ser no de estar porque es muy pequeño, pero como sala de espera para cuando funciona de consultorio, un pequeño bañito, una kitchenette y un patio hacia el otro lado de condición de servicio. Y bueno, simplemente un techo, y donde básicamente el canalón es la pieza que intenta dar cierta condición visual, expresiva o de cierta singularidad a un edificio que fue hecho con unos medios económicos extremadamente limitados, nuevamente totalmente prefabricado, de isopanel, panel espuma, y que bueno, y que por suerte logramos trascender esa condición ingrata del material con el cual se constituyen todas las partes, paredes y techos de esta habitación que vamos a ver, ¿no? Acá un poco una maquetita, ¿no?, que intentaba transgredir, ¿no?, esa condición tan banal del isopanel en una materialidad que se percibiera sin métodos sofisticados, con una condición tectónica más fuerte. Entonces, lo que es esto, ¿no? Me gusta esta foto porque uno ve lo ingrato que es esto en términos constructivos, toda una serie de paneles espumas que se van maclando de forma bastante ordinaria, y cómo esto fue revestido
con placas cementicias solapadas, ¿no? Que también es un material extremadamente barato al exterior, un canalón de chapa pintado de verde que remata y soluciona el encuentro del borde del panel, ¿no? Ese encuentro visible y bastante crudo, una piedra que recibe el agua en el extremo, la perforación del muro que vincula los dos jardines, y un interior, ¿no? Un patio seco con piedra laja, un interior que, como veremos, ¿no? Todo está revestido en esta placa cementicia, atornillada simplemente, y un interior revestido en chapa de aluminio con piso de goma abotonada, ¿no? La placa de eucaliptus, perdón, de madera, ¿no? Las terminaciones más baratas, y que otorgan, ¿no? Una condición bastante excepcional a esta habitación que a priori se presentaba todo lo contrario. Y quizás para ir cerrando, ¿no? esta pequeña imagen, creo que cómo interactúa en términos de los ciclos del día, me parece que resume un poco la idea de lo que terminó resultando este pequeñito proyecto que les quería mostrar, que terminamos hace poco. Así que bueno, muchas gracias. Si les parece, dejo de compartir la presentación y no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa que haya quedado por aclarar. Voy a prender alguna luz porque fue oscureciendo y estoy medio a oscuras. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muy, muy linda la presentación. Conocía parte de tu obra, digamos, y la verdad que me gustó mucho ver estos últimos trabajos y algunas cosas que no conocía también. Abrimos a preguntas. Pueden formularlas directamente, me las pueden escribir acá al chat y yo se las traslado a Pedro. Si hay alguna, si no hay alguna, arranco yo. Acá comenta Gaby Arias, comenta muy interesante la intervención en La Linda, dice, felicitaciones. Seguramente ha sido muy bien recibido el trabajo, Pedro. No, era un comentario, pero tal vez habilita una pregunta, una reflexión de tu parte, cruzando un poco estas dos prácticas que vos introdujiste, la artística y la más eminentemente disciplinar, arquitectónica. En muchas de las presentaciones aparece eso a través de lo que vos llamaste imágenes que introducen estos relatos dentro de las obras, pero me parecía que en general, más allá de esos montajes, me parece que las obras introducen también los relatos o las acciones, podríamos decir, artísticas, en tanto acciones provocadoras, podríamos decir, también a partir de su configuración, ¿no? En el caso de 8,5, obviamente, aparece el tema de casi poner en la calle la manifestación artística, exteriorizarla al punto de que se vuelva parte del espacio público. Y al mismo tiempo aparece como un elemento asimilable a lo que podría ser la mercantilización, ¿no? Porque aparece como una vidriera de un comercio, tiene sus volantes para retirarse. Me parecía que era como una provocación. Después aparece la idea también de descontextualizar en términos de escala o de producir efectos de extrañamiento, que son procesos eminentemente artísticos también. Se los puede relacionar con la arquitectura, pero que son procesos, podríamos decir, más puramente artísticos. Y en general, en toda la práctica, aparece también la idea del soporte, ¿no? Como más veladamente, pero el soporte geométrico que se transgrede o que
al cual se le justaponen intervenciones, el soporte también en términos estructural, que funciona como, en todo caso, como soporte tridimensional. No, y en esa línea pareciera que toda tu práctica está atravesada por un gusto por el contraste, diría, y por la dialéctica del contraste. De hecho, en la última obra, en Magnolio, aparece el contraste obvio, digamos, de la construcción vieja con lo nuevo, pero luego también el proyecto sigue proliferando contrastes entre sus partes nuevas, por ejemplo, con lo cual lo que uno pensaría que es una respuesta contextual, que es lo lógico de hay algo existente y uno interviene con algo contemporáneo, luego uno se da cuenta que en realidad es más parte de un proceso con cierta autonomía, como dirías vos, respecto del contexto, ¿no? Como que hay un cierto gusto por el diálogo y por el contraste, ¿no? En la práctica. Y que eso se relaciona claramente con la idea del soporte, con la idea del fondo, la figura. Esto como trazando un poco una relación más transversal entre la serie de trabajos que presentaste. No sé, por ahí te quería invitar a que si querías agregar algún comentario más en ese orden. Sí, por un lado, creo que son bastante atinados o bastante correcta tu apreciación o bastante compartida, hay muchos intereses. Y sobre todo también, ¿no? A veces esta idea, por ejemplo, de contrastes entre los episodios de Magnolio, si bien estas dos etapas que las estamos construyendo simultáneamente, la primera, la que era el volumen macizo, se tenía que haber ya terminado, pero por tema de pandemia se atrasó un año y terminaron iniciando. Y después, en términos de escala, el entender estos edificios que se van sucediendo en diferentes registros temporales, diferentes programas, hasta diferentes clientes, ¿no? Hay clientes compartidos y sociedades nuevas. También intentan trabajar con una escala muy propia del parcelario, mucho más doméstico de estas calles, tanto de Parque Rodó como de Palermo, que veíamos en las oficinas, e intenta trabajar en esa dimensión de la urbana. Entendimos, nos da la sensación de que si uno unifica 3 predios en una gran intervención, ¿no? En términos de forma, empieza a generar una condición que es bastante disonante entre cierta textura que permite también, que nos permite resolver estas porosidades en términos de, obviamente, cuando uno lo mira después, estos dos edificios son los dos en hormigón, hay como muchas familiaridades y también esa tensión de opuestos les permite también ser parte de lo mismo. En 8,5 sí, ¿no? Es como esta operación que juega, ¿no? Como una vidriera comercial, pero que no tiene fines de lucro, que se exhibe y solo es visto desde la vía pública, que replica literalmente la caja blanca de la galería, ¿no? Entonces esos filtros, esas relaciones, o como entendíamos la fachada de Isla de Flores, ¿no? Esa fachada con las ventanas en plomo exterior, que es como una máscara, ¿no? Casi como una tapa, que dialoga entre un interior quizás de una dimensión mucho más monumental en relación a esa escala de barrio, ¿no? Y es como una máscara mediadora que oculta porque es muy estable, ¿no? Uno ve 4 ventanas iguales y uno diría, bueno, lo que sucede atrás, pero uno atraviesa esa puerta y enseguida se da un espacio a triple altura, ¿no? Hay como una fachada extremadamente estable que presenta una máscara de mucha estabilidad hacia lo público en relación a una inestabilidad interior bastante particular. Entonces, en ese sentido, ¿no? Esos extrañamientos, esos contrastes, cómo entender las diferentes dimensiones e ir ponderando y no, sin duda, no establecer una especie de relato causa-consecuencia, ¿no? Acá hay un espacio a triple altura, entonces aparece una ventana que exhiba la triple altura, sino me parece esa condición teatral que muchas veces esconde, oculta y permite la sorpresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo bonito de la operación de La Linda, ¿no? Si bien es una operación muy radical que exhibe la cocina, recién uno se la encuentra en el fondo de la casa, ¿no? Entonces entra desapercibido, atraviesa un chalet, de playa,
con una pequeña intervención, y cuando recién sale a la parte posterior encuentra la operación de nueva planta. Entonces aparece la sorpresa y esa especie nuevamente, ¿no? Como 8:30, una gran pantalla exhibicionista, pero es una exhibición controlada, ¿no? No se exhibe a la calle, sino se exhibe a un jardín propio. Entonces, ir mediando, ir tensionando, ir a entender cuáles son las relaciones, tanto entre lo preexistente, el espacio público, cómo construyen ciudad, cómo, no sé, como toda una serie de dimensiones, como en esta última habitación, ¿no? Que era una habitación dentro de un jardín, entonces hay una operación de un muro que define dos jardines, un jardín propio con el jardín existente y esa perforación que los vincula en términos de esas relaciones mediadas, ¿no? No sé, por ahí hay como temas que sin duda nos interesan mucho. Y otro tema, ¿no? Es que más allá de que uno habla, porque muchas veces algunas de las presentaciones las comienzo con el libro de Raymond Russell, que habla de cómo explica cada uno de sus libros, ¿no? En definitiva, esto es cómo yo explico mis proyectos. Pero más allá de eso, ¿no? Si uno mira, los proyectos planimétricamente tienen mucho rigor, hay mucho orden, hay una geometría muy precisa, están muy modulados, las cosas tienen que funcionar. O sea, lo que está demandado tiene que suceder, y a su vez es que uno le puede regalar, que uno puede interponer sin terminar en el puro capricho, ¿no? Entonces, creo que esa tensión, ¿no? Cuando uno logra poder, esa idea de GIF de regalar algo que se sobrepone al encargo, ahí empezamos a hablar de arquitectura en unos términos un poquito más profundos, y bueno, ahí creo que es donde uno intenta, por lo menos, nunca se sabe si lo logra, tratar de trabajar. Me gusta esa idea de lo que comentás de las plantas. Justamente había observado lo mismo, ¿no? Como y que de alguna manera también se relaciona con la idea del soporte. Es decir, que la idea de la provocación no es una provocación desbocada, podemos decir, o descontrolada, justamente, sino que parece tener un soporte. Un soporte que contiene esa provocación, pero al mismo, porque digamos, uno podría pensar en las arquitecturas provocadoras que son solo provocación, ¿no? Y también podría pensar en las otras arquitecturas que son solo estructura o solo funcionamiento, ¿no? Como el esqueleto o el esqueleto, los gráficos de partes especializadas que mostraste, y pareciera que ahí convergen justamente estas dos cosas. Me parece que es muy, muy pertinente la introducción que hiciste en ese sentido, porque aparece, digamos, la provocación artística y el rigor técnico, podríamos decir, ¿no? El rigor científico que supone la disciplina también. Y cómo ese rigor técnico-científico se vuelve también el soporte para esas expresiones, digamos, que pueden presentar otros planos, como críticas a aspectos sociales o crítica, podemos decir, pequeños manifiestos culturales que las obras parecen embeber, lo cual les da como otra dimensión en ese sentido, ¿no? Además de ser buenas obras de arquitectura, tienen la vocación de postular y embeber justamente estas dimensiones culturales, que también son de la arquitectura, no solamente del arte. Así que realmente es muy interesante ver eso en tu trabajo, Pedro. Me parece que es también doblemente interesante cuando uno lo piensa, que eso puede pasar en distintas escalas. Es decir, que puede pasar en el gran complejo multimedia, pero también puede pasar en la intervención que mostraste al final, ¿no? Que es o en el 8,5, que son escasísimos 8,5 metros, y aparece
la idea de no renunciar a ese postulado, a esa dimensión cultural también de la arquitectura. Por más modesto que sea el encargo, por más modesto que sea la obra. Así que eso me parece que es bastante significativo y que uno lo puede rastrear en todas esas escalas que presentaste, ¿no? Que son muy diversas, pero que en todas aparece eso, me parece. Lo cual creo que habla de una persistencia y una consistencia de tu trabajo en ese plano, que es muy meritoria, creo. No sé, más que agradecerte, tampoco tengo mucho más que agradecer. No, es totalmente merecido lo que digo, no soy de elogiar gratuitamente, pero me preguntan acá, ¿cómo se transmite al cliente, podemos decir, esta dimensión cultural, ¿no? Acá dice esa provocación y esa vinculación con estos planos que ya no tienen que ver estrictamente con el encargo, podríamos decir, y que involucran más lo artístico o lo cultural directamente, ¿no? Como, ¿qué nivel? Entiendo que tal vez la pregunta es si eso se transparenta con el cliente, si eso se le traslada como un valor agregado de la obra, o simplemente si eso opera en la esfera del estudio y el cliente recibe su encargo que funciona, tiene sus metros, está bien construido y ya, o hay un diálogo de esas cosas con el interlocutor, con el comitente, digamos. Bueno, depende, ¿no? Obviamente somos un estudio pequeño, que tenemos algunos clientes que son recurrentes y que obviamente entienden o nos siguen o nos apoyan en las cuestiones que hacemos. Y depende el caso, ¿no? La dimensión y también la posibilidad de que haya un entendimiento, una legibilidad de lo que uno está planteando al cliente. Muchas veces hay como ciertas ideas que son argumentos que uno se plantea en términos de elaborar forma, que a veces algunos aparecen acá y que son más internos, pero que tarde o temprano sí surge el momento de conversarlos, no necesariamente en el momento de que uno presenta el proyecto, pero muchas veces cuando ya uno lo va construyendo o se está finalizando o surgen preguntas, ¿no? Entonces, cuando aparece, ¿no? la pregunta en ese pilar en B invertida, que es antifuncional, ¿no? Porque duplica el pilar donde podría haber uno solo, está la respuesta, ¿no? de que sea una forma, en cierta manera, antifuncional, que pueda producir lazos efectivos, que constituye un centro, que ocupa, que se convierte en un personaje que ocupa el espacio, y muchas veces, ¿no? Bueno, está en la posibilidad de verlo o no verlo, o crearlo o entenderlo como pura charlatanería, ¿no? Pero yo creo que cuando uno visita esas obras en la linda, ¿no? Justamente el pilar desplegado en esa invertida exacerba la condición de equilibrio y de inestabilidad que relaciona lo nuevo y lo viejo, y lo ves, ¿no? En esa idea, no sé si en Argentina existían en las plazas públicas los subibajas, ¿no? Que estaban apoyados como una B, y esa tabla, ¿no? Que se inclinaba según el peso, replica un poco esa idea, y uno la ve cuando se enfrenta a la obra. Entonces, cuando uno los va contando en determinados momentos, también los clientes se apropian muchas veces argumentos, y los he escuchado múltiples veces repetirlos, ¿no? Por ejemplo, en la etapa B, ahora esta fase 2, donde está este edificio macizo y el escalonado, todo el pavimento de ese pasaje interior es pavimento de vereda, ¿no? Y fue una gran discusión, ¿no? que en la etapa de Magnolio, en el foyer, lo habíamos tratado de poner, y al final fue un pavimento de granito, y ahora logramos, y ahora, ¿no? Esa idea de continuar el espacio público es como si fuera de los propietarios y no nuestra, y eso es muy bonito, ¿no? Porque hay como una complicidad, porque uno necesita mucha ayuda para realizar este tipo de trabajos, ¿no? Lleva mucho tiempo, hay mucho presupuesto, y bueno, si no hay complicidad por parte de los comitentes, que terminan también siendo consecuencia de muchas decisiones de proyectos, de temas que surgen en conversaciones, ¿no? No es uno, yo no creo en eso del genio taurino, que se encierra y sale con la idea iluminada, sino las cosas
Hay ideas iniciales que se van elaborando, reformulando y muchas veces cambiando radicalmente, y muchas veces preguntas que van realizando los comitentes, colaborados en el estudio, hay que escuchar, cuanto más uno esté atento, más curiosidad a las cosas que van surgiendo, mejor los proyectos terminan resultando, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Y por el otro lado, esto que Pancho refería, ¿no? La idea muchas veces de una grilla o de una estructura muy, muy ordenada, que imponga ese orden y que responda a lo que nosotros hacemos, ¿no? En términos de soporte lejano, es algo que nos permite dar estabilidad a estas cuestiones que si no serían pura inestabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar eso? Y también, más allá de que uno puede entender que pueda haber como cierto lenguaje personal, siempre estos elementos de los que uno habla un poco más figurativos intentan ser, ¿no?, puros elementos arquitectónicos, un canalón, un pilar oblicuo, y nunca elementos de formas caprichosas, no sé cuál sería la palabra adecuada para referirlo, pero creo que se entiende la idea. Sí, perfectamente. Sí, sí, está hecho con la propia arquitectura, digamos, no con elementos ajenos a la arquitectura. Y no sé, agregaría que tal vez tienen una doble definición, ¿no? Una dimensión, que son elementos que pueden, que integran la dimensión netamente funcional y una que tiene que ver con la dimensión esta, podemos decir, más arquitectónica en un sentido total, en un sentido que involucra también lo cultural y lo artístico, ¿no? Bueno, yo realmente, siendo las 7 y no queriendo abusar de tu amabilidad, Pedro, que nos ofreciste muy generosamente todo tu trabajo, eh, salvo que haya algún colega que quiera agregar algo, preguntar algo, que obviamente tenemos unos minutos más. Si no, de parte del colegio, bueno, acá está seguramente Gustavo, Alicia, José, quieren comentar algo a Pedro. De mi parte, agradecerte. Espero que esta sea la primera de varios encuentros que podamos tenerte dentro del colegio, de nuestro colegio, y esperando que el próximo sea presencial, ojalá, y podamos volver a encontrarnos. Así que bueno, agradecerte, fue para mí un placer haber visto tu trabajo y tus ideas. Creo que están a nivel unas con otras. Bueno, agradecerte, Francisco, la invitación, la verdad que es un placer, y bueno, por lo menos también conversar un poco más allá de la distancia, ¿no? Que en la medida que nos vemos menos ahora en estos tiempos de distanciamientos, agradecer al Colegio de Arquitectos del Distrito 5 de la provincia de Buenos Aires, y bueno, eso, saludarlos, y bueno, gracias por el tiempo y compartir también estas apreciaciones. Y bueno, nada, No, si no hay ninguna consulta más o algún comentario, también nos despedimos. No, Pedro, por lo menos de mi parte y representando al colegio y a la mesa directiva que está presente acá junto a Alicia Arata y Marcelo Guzmán, bueno, reitero el agradecimiento de tu participación en estas charlas. Para nosotros es muy importante brindar estos espacios. La verdad que uno va descubriendo profesionales que no los tiene a veces a la mano o poder descubrir su trabajo. Y bueno, la primera charla que habíamos tenido, que había sido con Diego Portas, uno ya lo venía conociendo de otras instancias o participaciones en el colegio. La verdad que a mí, por lo menos, tu trabajo no lo conocía. Me sorprende mucho el trabajo que está haciendo ahí en Uruguay. Y la verdad que esperemos que, como dijo Francisco, que la próxima vez pueda ser presencial y que podamos participar o compartir un momento en la Trinal, en donde creo que
más allá de volver a exponer este trabajo, se pueden compartir personalmente experiencias que hoy este medio no lo puede, no se puede lograr, ¿no? Encantado si se da la ocasión de poder participar de esas trienales y bueno, nada, más que saludarlos y desde este lado del río, como dicen ustedes. Bueno, Pedro, muchas gracias y felicitaciones realmente por el trabajo. Gracias a ustedes. Chao, chao.